Saludamos muy cordialmente a todas y todos quienes se han sumado a este seminario web denominado Herramientas de Inteligencia Artificial en Biomedicina, ejemplos de aplicación en patologías del embarazo, actividad organizada por el Machine Learning Applied in Biomedicine, MLab Sciences, en el contexto del proyecto FOBI de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, denominado Fortalecimiento de una Alianza de Cooperación Internacional Chilena-Argentina para el estudio de patologías del embarazo en la región del Biobío utilizando inteligencia artificial, ANID-FOBI 210057. Esta iniciativa de colaboración internacional integra a la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad de Atacama y la Universidad de Buenos Aires, en un esfuerzo científico que convoca a investigadores argentinos y chilenos para estudiar la función placentaria y las patologías del embarazo, utilizando las capacidades informáticas perinatales disponibles y las tendencias predictivas que las impulsen. Las patologías del embarazo y las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública en Chile y Argentina. La evidencia disponible sugiere una relación ontogénica entre los trastornos del embarazo y enfermedades cardiovasculares en la madre y su descendencia. En Latinoamérica, si bien hay aportes importantes en el tema, la información disponible aún es insuficiente para comprender la fisiopatología y la clínica de estas condiciones. En este contexto nace el proyecto FOBI, Fortalecimiento de una Alianza de Cooperación Internacional Chilena-Argentina para el estudio de patologías del embarazo en la región del Biobío utilizando inteligencia artificial, ANID-FOBI 210057. Iniciativa que es la que nos permite desarrollar la actividad en la que participamos hoy, que es dirigida por el doctor Enrique Guzmán Gutiérrez, quien nos dará unas breves palabras introductorias. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Quiero, en primer lugar, ¿cierto?, agradecer, ¿cierto?, a todos y a todas que están participando en este seminario web, ¿cierto?, en esta serie de charlas que vamos a desarrollar en el marco del presente proyecto, ¿cierto?, de fortalecimiento de la vinculación internacional, el cual, como ya algo mencionó Daniela, ¿cierto?, tiene como objetivo fortalecer el intercambio de conocimiento y la vinculación científica chileno-argentina para el estudio de patologías del embarazo en la región del Biobío utilizando inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué nos interesa, digamos, esto? Y si nos acompaña, ¿cierto?, una imagen en pantalla, es que la región del Biobío no está ajena, digamos, a la presencia de diferentes patologías del embarazo. ¿Ya? Existe la presencia de patologías como la diabetes gestacional, la preeclampsia, en el cual nosotros, en conjunto, ¿cierto?, universidades regionales, como la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad de Atacama, hemos querido iniciar, ¿cierto?, el conocimiento, digamos, de estas patologías a nivel nacional. Y nos hemos dado cuenta puntualmente que, por ejemplo, en la región del Biobío tenemos una alta proporción, por ejemplo, de macrosomía, de bajo peso al nacer, de parto prematuro, y que afectan a las comunas como Concepción y algunas comunas de la provincia de Arauco, ¿ya? Por lo tanto, claramente acá hay un sitio geográfico en el cual está ocurriendo una mayor tasa de este tipo de patologías y por lo tanto tenemos que hacer hincapié en ellas. Finalmente, solamente quiero agradecer, ya como lo había comentado, ¿cierto?, a todos, ¿cierto?, y a todas por estar aquí y participar, pero puntualmente a la Subdirección de Red, Estrategia y Conocimiento, REC, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, que nos permite, ¿cierto?, el financiamiento de esta actividad, y por supuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación del Gobierno de Chile. También y finalmente a las y los investigadores participantes, tanto de la Universidad del Biobío, de la Universidad de Atacama, de la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto?, que corresponden a nuestra contraparte internacional, quienes también nos van a acompañar con unas breves palabras. Así que muchas gracias. Gracias, doctor.
También queremos invitar a los miembros del equipo investigador a que se entreguen un breve saludo a quienes participan hoy de esta actividad. Invitamos a la doctora Erika Castro Inostroza, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. Hola, buenos días a todas, a todos. Agradecer la presencia hoy día, también agradecer al doctor Enrique por haber elaborado esta propuesta que hoy día nos permite en forma conjunta con las universidades nacionales que participamos, más la Universidad de Buenos Aires, generar esta valiosa red que nos va a permitir aportar al conocimiento. Hoy día, si hay algo en la que en realidad la pandemia nos ha fortalecido, es que precisamente generar estas redes hoy día potencian un avance en el desarrollo y en el conocimiento, en la innovación. Por lo tanto, aportar en las patologías de la gestación que hoy día pudieran de alguna manera fortalecer el avance en el progreso de perfiles epidemiológicos que puedan responder a las necesidades de la población para evitar su frecuencia a través de estas herramientas de inteligencia artificial, sin duda hoy día va a ser un gran aporte, no solo para la región del Biobío, sino que también para todo el país y también, por supuesto, para todas las poblaciones que hoy día están afectadas por las patologías de la gestación, que hoy día tienen un impacto en el resultado de perinatal y también, por supuesto, en el futuro desarrollo del niño o niña en su curso de vida. Por lo tanto, agradecer esta oportunidad, agradecer también a ANIT la posibilidad de poder financiar este proyecto, que sin duda va a generar resultados realmente magníficos durante el transcurso de su desarrollo. Muchas gracias por estar hoy día acá. Gracias, doctora. Invitamos ahora a la doctora Alicia Damiano, académica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos por estar acá presente y en especial al doctor Enrique Guzmán por haberme invitado a participar en esta propuesta, a mí y a mi laboratorio, y creo que vamos a realizar grandes cosas y vamos a poder acercar los conocimientos de ambos países, de Argentina y de Chile, y vamos a colaborar más hermanamente en este proyecto tratando de ayudar a las mujeres gestantes a tener no solo una gestación exitosa, sino también a que su descendencia tenga una vida adulta más sana. Así que muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Finalmente, invitamos al doctor Andrés Rodríguez Morales, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Biobío. Hola, buenos días a todos y a todos. Antes que nada, agradecer la invitación del doctor Guzmán a participar en este grupo y este proyecto y el financiamiento de ANIT. Y como lo dijo la doctora Castro, estas redes son importantes y nacieron casi de la mano de la pandemia y por necesidad de hacer conexiones más virtuales y trabajos más virtuales. Pero es súper importante lo que se ha ido creando. Nuestro grupo ya lleva un par de años trabajando en la creación de estas redes y esto es una esfera mayor donde estamos creciendo hacia otros países y otras universidades. El objetivo es generar una gran red de colaboración que pueda facilitar o ayudar con las enfermedades prenatales. Muchas gracias. Gracias, doctor. Recuerdo que pueden dejar sus comentarios y observaciones en los comentarios de este canal o en la página de Facebook de MLab Sciences. A continuación, les presento al doctor Juan Araya Quintana, bioquímico, doctor en Ciencias y Tecnología Analítica, profesor asistente del Departamento de Análisis Instrumental de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción y director alterno de este proyecto de colaboración internacional. Su investigación se basa en espectroscopía infrarroja e imágenes hiperespectrales de muestras biológicas, junto con análisis quimiométricos para identificar, localizar y cuantificar diferentes bioanalitos. También trabaja en el desarrollo de estrategias de diagnóstico temprano y descripción de patrones multivariados de diferentes patologías, utilizando métodos de aprendizaje automático. Adelante, doctor Araya.
Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Muchas palabras raras y complicadas dentro de la explicación de lo que hago. Tengo entendido que tenemos audiencia de diferentes partes, de diferentes ámbitos, de diferentes países, así que voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, lo prometo. No me voy a entrampar tanto en tecnicismo o cosas muy áridas para no perder la mitad de la audiencia durante la presentación. Dentro de lo que es la narración que voy a hacer, algunas veces voy a ser un poco autorreferente y contar algunas experiencias personales, porque básicamente lo que quiero comentar en esta presentación es cómo llegamos a formar este equipo desde diferentes áreas de la ciencia. La charla se llama Herramientas de Inteligencia Artificial en Biomedicina y Ejemplos de Aplicación en Patologías del Embarazo. Y antes de comenzar a hablar de este tema, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de presentarnos como ciudad y como universidad. Tengo entendido que tenemos visitas de diferentes países. Nosotros estamos en la ciudad de Concepción, que se ubica en el centro geográfico de Chile. Ahí tenemos un mapita, ¿no es cierto?, donde podemos ver dónde está Concepción. Tenemos dentro de la universidad, bueno, la ciudad de Concepción, aunque a la gente de Valparaíso no le guste, es la segunda ciudad más importante de Chile después de Santiago, y se encuentra más o menos como a 5 horas, 6 horas de camino desde Santiago. La Universidad de Concepción, que es la universidad a la que somos profesores, los fundadores de este grupo de investigación, fue fundada en 1919, en la actualidad tiene 103 años de historia. Es una universidad, un campus en que concentra todas las facultades con el concepto de ciudad universitaria, y tenemos 89 carreras de pregrado y más de 100 programas de posgrado, con un total de más o menos 2.300 estudiantes. Muy bien, una vez habiendo sido presentada la ciudad y la universidad, vamos entonces a la charla. Y como introducción quisiera mencionar un poco de que siempre en ciencia, en las películas sobre todo, vemos que hay científicos que son súper capos en física, en biología. Tú le haces preguntas de genética y el científico de la película sabe todas las respuestas de genética, sabe todo lo que es física nuclear. Todos nos recordamos de los Avengers, ¿no es cierto?, cuando Tony Stark en la noche se hizo experto en física nuclear. Bueno, esa en la realidad no funciona así. La ciencia es muy amplia y siempre tenemos equipos interdisciplinarios para poder generar este supercientífico. No existe este supercientífico que lo sabe todo de la ciencia. Lo que sí existen son equipos multidisciplinarios, internacionales, redes interinstitucionales, que nos permiten entonces crear este supercientífico. Y este proyecto precisamente es una de esas instancias para que podamos hacer eso, y en que convergen diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo la inteligencia artificial, que es una área más asociada a la computación, ya vamos a hablar de eso, estadística, matemática, biología, clínica, química, etc. Muy bien. Si buscamos en Google qué es lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos en las imágenes con una serie de robots, ¿no es cierto?, que están interactuando de alguna manera con el ser humano. Siempre es común encontrar este tipo de cerebros, ¿no es cierto?, como que el robot fuese capaz de aprender como el ser humano. Y el concepto de inteligencia artificial se relaciona mucho con el concepto de Machine Learning, ¿ya? Y cuando hablamos de Machine Learning y hacemos la búsqueda de Machine Learning en Google, encontramos nuevamente este robot que está aprendiendo, hay un cerebro, ¿no es cierto? Entonces, en el consciente colectivo, cuando la gente escucha la palabra Machine Learning, siempre asocia ya robots, aprendizaje, alguna forma de cerebro virtual, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es realmente Machine Learning? La verdad es que es una caja negra para muchos científicos que hacemos uso de estas herramientas. Es una caja negra que no sabemos lo que está pasando adentro, en una serie de cálculos complejos, matemáticos, computacionales, pero que hacemos uso de ella, y lo que sí tenemos que tener muy claro es que va a entrar cierta cantidad de información, cierto tipo de información a esta caja negra, se produce aquí el algoritmo mágico, y finalmente va a salir otra cantidad de información que debemos ser capaces de interpretar. La información que entra es una información sucia, y después de haber sido procesada por este algoritmo matemático, por este cerebro computacional, ¿no es cierto?, por esta inteligencia artificial, la información sale limpia y depurada. Lo que nosotros como científicos debemos saber es cómo interpretar los diferentes tipos de información que salen de los diferentes tipos de algoritmos que aplicamos, de los diferentes tipos de procesamientos computacionales que aplicamos. Entonces, esa es un poco la labor que tenemos como científicos, que muchas veces puede parecer árido. Nosotros, como investigadores, somos todos de las áreas de las ciencias bioquímicas, clínicas, biológicas,
Entonces, no somos como Tony Stark, que era capaz de aprender física nuclear en la noche, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a estudiar esto, y a veces es un poco árido para gente, sobre todo del área de la salud, comenzar a hacer uso de estas herramientas. Entonces, una de las razones de esta charla es un poco acercar esta herramienta, quitarle un poco el miedo. No tenemos que conocer y saber leer la Matrix que está ocurriendo acá adentro, no es necesario. Lo que sí debemos saber es qué tipo de variables o qué tipo de información nosotros ingresamos en esta inteligencia artificial, en este cerebro robótico, y después cómo interpretar lo que sale. Y si sabemos hacer eso, que es mucho más fácil de aprender que toda la parte interna de esta caja negra, podemos hacer uso de estas herramientas que nos permiten obtener información mucho más depurada, de mucho mejor calidad, para poder tomar decisiones. Bien, la primera pregunta que quiero realizar para empezar a hablar de inteligencia artificial es de qué estamos hablando en términos de nombre, ¿ya? Porque lo conocemos con inteligencia artificial, machine learning, análisis multivariado. Yo particularmente conocí por primera vez estos métodos como el nombre de quimiometría. También se le conoce en algunas áreas de la ciencia como data mining o minado de datos, análisis de muchos datos, big data analysis, el data science, que hoy en día aparece en todas partes el data science como la niña bonita de la ciencia, está siendo ocupada en muchas áreas de la ciencia. Pero ¿qué diferencias existen entre estos diferentes términos? Y la verdad es que dentro de la misma área del data science no hay todavía definido las diferencias entre esto, y son como más o menos sinónimos. Nosotros, voy a contar la historia de cómo empezamos a trabajar con esto. Yo lo conocí originalmente como quimiometría, haciendo un doctorado en química analítica, siendo bioquímico. Después aprendí que esta misma quimiometría que nosotros aplicábamos en las ciencias analíticas no era más que inteligencia artificial y machine learning. Entonces empezamos a utilizar ese término hoy en día, machine learning o inteligencia artificial, porque es un término que dentro de otras áreas de la ciencia es más comprendido, ¿ya? Así que si alguna vez se encuentran con estos diferentes términos, sepan que incluso la gente que trabaja en esto todavía no define muy bien, no se ha tirado el piquero para decidir cómo llamarlo realmente. Bien, como les comentaba, en mi formación doctoral yo conocí esta disciplina con el nombre de quimiometría, y la profesora que me enseñó por primera vez quimiometría dijo en su primera clase que era el arte de torturar los datos hasta que confiesen. Después, más adelante, cuando empecé a trabajar con esto, tuve otros profesores, y un profesor muy querido brasileño dijo que era el arte de enamorar los datos, y hacer que confiesen su amor a nosotros. En la práctica, la verdad que a veces hay que torturarlos y a veces hay que enamorar los datos, pero lo que sí es en común en todas las disciplinas es que al aplicar estas herramientas podemos obtener mejor información de lo que nosotros estamos estudiando. Si vamos a algunos libros para ver esta definición de quimiometría, insisto, voy a hablar de quimiometría porque es la forma en que yo lo aprendí, y luego aprendí que esto era inteligencia artificial o machine learning. Y según este libro de acá, el Handbook of Chemiometrics and Polymetrics, la quimiometría es la disciplina química que utiliza métodos matemáticos, estadísticos y lógica formal para diseñar experimentos y obtener el máximo de información química relevante durante el análisis de datos químicos. Y por otro lado, según esta definición de este otro libro, es el arte de extraer información química relevante de un conjunto de datos producidos en experimentos químicos, y dado el nombre de quimiometría en analogía a la biometría, a la econometría, a la psicometría, etc. Y acá viene un poco la clave de este trabalenguas. ¿Cómo le llamamos a esto? Porque las personas que desarrollaron esto fueron matemáticos, fueron estadísticos. Cuando la ciencia computacional empezó a avanzar, se empezó a hacer uso de esa ciencia, de esa tecnología, para poder aplicar estos algoritmos más complejos. Y luego, en distintas áreas de la ciencia, científicos se fueron dando cuenta que era muy útil en su propio campo de ocupación. Los primeros que se dieron cuenta de esto fueron los psicólogos, que comenzaron a hacer uso de estos métodos de reconocimiento de patrones basados en algoritmos para poder predecir episodios de psicosis en pacientes enfermos y pacientes que estaban tratando los psicólogos. Otro ejemplo muy famoso es Ronald Fisher, que era un biólogo y matemático que usó muchos de estos algoritmos para hacer clasificaciones taxonómicas complejas. Estamos hablando de la década de 1930. Y ya después de que tanto estos biólogos como estos psicólogos hicieron uso de estas herramientas, ya cerca de 1970, los químicos se dieron cuenta de que a través de sus experimentos químicos, de sus métodos analíticos, obtenían mucha información, demasiada información, y necesitaban una forma más refinada de poder analizar esta información. Y hicieron uso de estas herramientas
de inteligencia artificial y le pusieron quimiometría. Hoy en día la ciencia clínica, la ciencia biomédica, ha empezado a usar en los últimos 5 años, diría yo, mucho estas herramientas y le da el nombre de Machine Learning e inteligencia artificial, y es por eso que nosotros hemos adoptado ese nombre para aplicar estos métodos en esta área. Bien, ¿qué son, después de haber dicho todos los nombres que tiene, qué son realmente estos métodos? Y los métodos multivariados son algoritmos que nos permiten encontrar patrones y correlaciones escondidas entre los datos, lo que nos permite, a su vez, predecir una propiedad o clasificar una población. Entonces, muchas veces tenemos una gran cantidad de datos. Por ejemplo, en clínica uno podría hacerse un examen de sangre, un perfil lipídico, un perfil bioquímico, puede hacerse quizás un electrocardiograma, puede hacerse, no sé, algún otro tipo de análisis, un perfil de hormonas, y obtiene una gran cantidad de información. Y siempre lo que busca el clínico es asociar una de estas variables, uno de estos bioanalitos, con alguna patología. Por ejemplo, ejemplo clásico, diabetes gestacional, diabetes mellitus, glucosa. Alto concentración de glucosa en sangre, la glicemia alta, diabetes. Pero muchas veces podríamos llegar a predecir una enfermedad con correlaciones que no somos capaces de ver con nuestros ojos, o que no son tan evidentes en un comienzo, pero que existe un patrón escondido dentro de los datos, un patrón del cual es responsable muchas variables diferentes, y si somos capaces de encontrar estas correlaciones escondidas, usando algoritmos matemáticos, podríamos llegar finalmente a hacer clasificaciones, ya sea que no son posibles hacer hoy en día con una sola variable, o bien poder hacer predicciones mucho más tempranas de una patología, encontrando estos patrones escondidos que nuestros ojos cavernícolas no son capaces de poder discernir. Entonces, básicamente eso es la quimiometría, el machine learning, la inteligencia artificial, los métodos multivariados, etc. Acá yo quiero poner un ejemplo que aparece en un artículo científico. Acá aparece como quimiometría, pero llamémosle como queramos, inteligencia artificial o machine learning, y su aplicación en diferentes áreas de estudio. Acá tenemos aplicaciones en industria, en agricultura, en medio ambiente, en las ómicas, que es un área más o menos reciente, en la química, en la biología, en la medicina. Y esta inteligencia artificial o quimiometría se nutre de análisis estadísticos, de ciencia computacional y de matemática aplicada. Entonces, finalmente, lo que se hace es obtener información depurada a partir de una gran cantidad de datos. ¿Y para qué usamos esta información depurada? Básicamente para dos labores principales. Una es cuantificar algo y la otra es la discriminación o la clasificación, que nos permitiría, en este caso, que vamos a comentar en este estudio, diagnosticar una patología de una forma mucho más sensible o de mucho más anticipada a lo que actualmente existe. Bien, entonces, yo les comentaba hace algunos minutos atrás que hace unos 5 años aproximadamente hubo un boom en la ciencia biomédica, en la clínica, para comenzar a usar estos métodos de inteligencia artificial. Bueno, la verdad es que la inteligencia artificial ha llegado a penetrar todas las áreas de la ciencia, y en estos últimos 5 años comenzaron los médicos o los clínicos a hacer uso de ellas. Pero ¿a quién acudieron? Acudieron a los ingenieros, a los matemáticos, porque ellos son, digamos, los que manejan mejor la matemática. ¿Y qué pasó? Los matemáticos empezaron a aplicar las herramientas con las que ellos se sienten más cómodos dentro de toda la gama de herramientas de inteligencia artificial. Y estos métodos tienden a ser métodos no lineales. Acá hay una serie de métodos que no vamos a hablar de ellos, pero son métodos matemáticos, son algoritmos de inteligencia artificial generalmente no lineales y que entregan la información, permiten predecir, pero no permiten saber muchas veces el por qué está pasando eso, o cuáles son los analitos, las variables más importantes, cuáles son las moléculas que están teniendo mayor importancia en cierto patrón que permite predecir cierta patología. ¿Por qué? Porque son matemáticos y están acostumbrados a resolver el problema, pero no están tan preocupados como, por ejemplo, los químicos en saber cuáles son las variables que nos llevan a eso. Entonces, yo siendo de formación más química y habiendo aprendido esta quimiometría, yo dije, o sea, nos preguntamos entre todo el grupo, ¿por qué no ocupamos estas herramientas que los químicos llevan usando 50 años, que son inteligencia artificial al fin y al cabo, para poder encontrar
estos patrones que queremos usar para predecir patologías, pero al mismo tiempo saber cuáles son las variables más importantes de esos patrones que nos permitan de esa manera entender mejor la patología y muchas veces quizás encontrar mecanismos fisiopatológicos que no sabíamos que existen. Y los métodos que más usan los químicos son métodos más lineales. Acá hay una serie de siglas que no vamos a profundizar ahora, pero que son métodos que llevan usando mucho tiempo los químicos y que ahora vamos a aplicar nosotros a la medicina, a un paciente, a un examen de sangre. Y estos métodos nos van a permitir usar toda esta batería que los químicos llevan usando hace 50 años para poder predecir patrones, pero cambiar simplemente el tipo de muestra. Ya no vamos a medir quizás un vino, sino que vamos a medir suero o sangre. Entonces, lo único que cambia es la matriz en la que vamos a hacer la medición, pero la batería analítica detrás de ella es la misma. Bien, entonces, ¿cómo le llamamos a la disciplina? Yo la conocí como quimiometría, pero hoy en día le digo machine learning porque es un concepto o inteligencia artificial, porque es un concepto que se entiende mejor en todas las áreas de la ciencia. Pero habiendo explicado que es lo mismo, la verdad es que ustedes pueden llamarle como ustedes quieran. Bien, ¿cómo nació nuestro grupo de investigación? Yo soy un profesor que me he dedicado a la quimiometría. El profesor Enrique Guzmán es un profesor que se ha dedicado a las patologías del embarazo. Y un día estábamos conversando, filosofando, doctor Enrique Guzmán y yo, y él dijo, ¿sabes qué? Yo estoy estudiando diabetes gestacional y yo creo que el perfil tiroideo tiene un papel muy preponderante en el desarrollo de la patología. No alcanzan a ver valores muy alterados de cada uno de los hormonas tiroideas, pero yo creo que hay algo escondido entre todo eso. Y él había escuchado de la inteligencia artificial y sabía que yo estaba trabajando con eso, entonces dije, bueno, colaboremos, empecemos a trabajar, apliquemos estas herramientas, en vez de que a lo Tony Stark yo aprendiera de fisiología del embarazo de un día para otro, o que el profesor Enrique aprendiera de inteligencia artificial de un día para otro, decidimos colaborar. Y producto de esta colaboración, comenzamos a ver que era muy útil y que no solamente era muy útil, sino que el profesor Enrique tenía toda la razón, existían correlaciones escondidas que no eran una sola variable, una sola hormona responsable de poder predecir la diabetes gestacional, sino que era una serie, un patrón asociado al perfil tiroideo. Entonces, en función de esta colaboración, surgió nuestra primera publicación en que el perfil tiroideo materno, esto fue publicado en la revista Placenta, una revista bastante prestigiosa del área, en el año 2021, pero en realidad el estudio lo empezamos a hacer un año antes, en que vimos que el perfil tiroideo del primer y el segundo trimestre del embarazo está relacionado con diabetes mellitus gestacional. Entonces acá voy a presentar algunas de nuestros hallazgos en esta área, luego algunos otros trabajos que hemos seguido avanzando, como un ejemplo de aplicación de estas herramientas ahora en el área biomédica, desde la perspectiva del químico analítico, no desde la perspectiva del matemático, porque esta perspectiva del químico analítico nos permite responder otras preguntas que no se puede responder mediante otros métodos. Una de las hallazgos que hicimos con el profesor, aquí vemos un gráfico bastante complicado de poder entender, voy a tratar de, aprovechando de que no estamos en modo presentación, agrandarlo. Cada uno de estos puntos amarillos son pacientes, son mujeres embarazadas que tuvieron un embarazo sin diabetes gestacional, y las pacientes en negro son pacientes que tuvieron un embarazo con diabetes gestacional. Y estas pacientes que tenemos con un cambio de color son pacientes que estaban en los límites entre valores normales de glucosa y valores considerados patológicos en diabetes gestacional. Entonces, lo que vemos acá es que, bueno, yo les dije que estas son las personas con diabetes gestacional y estas son las personas sin diabetes gestacional, pero lo interesante es que el algoritmo de reconocimiento de patrones las separó espontáneamente. No fuimos nosotros lo que le dijimos al algoritmo, oye, estas pacientes tienen esta condición y estas pacientes no, sino que el algoritmo encontró que había algo diferente y las separó espontáneamente. Y cuando nosotros fuimos a hacer a tratar de ver cuál era la razón por la que se separaban, cuáles eran las variables más importantes que respondían a esta separación, nos encontramos que las variables tiroideas eran las variables que más peso tenían en este patrón que hacían esa población diferente. Tenemos acá, por ejemplo,
la hormona tiroidea, la T4 libre de segundo trimestre, tenemos la T3 total de segundo trimestre, la hormona liberadora, la TSH de segundo trimestre, y una serie de otras hormonas tiroideas que estaban por sí solas, no estaban suficientemente alteradas para poder decir que nos permitían predecir la diabetes, pero que en conjunto se producía una sinergia de información en este patrón en la que muchas variables estaban participando, y ese patrón era lo que nos permitía, como muy bien había pensado el profesor Enrique en un comienzo, relacionar o demostrar una correlación entre el perfil tiroideo y la diabetes gestacional. Esta fue la primera colaboración que hicimos, y de ahí en adelante, que esto fue hace como unos 3 años atrás, hemos comenzado a colaborar mucho más estrechamente a través de proyectos como este, y también a su vez poder buscar colaboración de otros profesores, de otros profesionales, en este caso la doctora Damiano de Argentina, para que podamos ir generando este súper científico a lo Tony Stark, pero mezclando todos nuestros diferentes conocimientos y disciplinas. Bien, acá tengo otro estudio. Esto es el trabajo de tesis para optar al grado de bioquímico de Javiera Apple, que es una estudiante que tuvimos con el profesor Enrique, quien defendió su tesis exitosamente, y ella quiso ver si se podía predecir parto de pretérmino, ¿ya? Esto en función también de variables como el perfil tiroideo y algunos exámenes de sangre. Y acá voy a también aprovechar que, ya que no estamos presentando, agrandarlo así. Pudimos darnos cuenta de que acá tenemos con negro también personas que no tuvieron parto de pretérmino, y acá tenemos con celeste embarazos que sí terminaron con parto de pretérmino, y vemos que efectivamente hay una tendencia a la separación, y esto nos permitiría predecir el parto de pretérmino incluso en primer trimestre. En los gráficos tenemos este gráfico de acá, que son solamente con variables, con análisis, con exámenes que tomamos en primer trimestre de embarazo. Estos son con análisis que tuvimos en primer y segundo trimestre, y vemos que tanto en primer trimestre como en primer y segundo trimestre podemos ver esta tendencia que nos permitiría, aumentando un poco más el número de casos para poder hacer las validaciones correspondientes, tener una muy buena sensibilidad para predecir el parto de pretérmino en primer trimestre. No solamente eso, sino que dentro del trabajo de tesis también de Javiera Apple, nos dimos cuenta que podíamos ver el crecimiento fetal excesivo. En primer trimestre se podía ver también esta tendencia. Estas pacientes en azul presentaron sus embarazos un crecimiento fetal excesivo, y esto nos permitiría predecirlo en primer trimestre. Y en segundo trimestre vemos que también están separados estos puntos azules. Sin embargo, acá se produce otro tipo de separación que no estábamos esperando ver, pero se produjo espontáneamente. Y esto, si bien no está coloreado, estas son pacientes que tuvieron embarazos normales. Estas fueron pacientes que tuvieron embarazos con diabetes gestacional. Entonces, nuevamente la diabetes gestacional está siendo, se está mostrando con un patrón muy definido, muy contrastante respecto de embarazos normales, que nos permitiría nuevamente predecir esa patología con mucho mayor sensibilidad o con mucho mayor anticipación a lo que actualmente se está haciendo, incluso prescindiendo de lo que en Chile actualmente se usa para diagnosticar diabetes gestacional, que es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, la PTGO, que es una prueba muy invasiva en que la embarazada tiene que tomarse un shot de glucosa muy concentrado y luego tomarse varios análisis de sangre para ver cómo su cuerpo está metabolizando esa glucosa, con qué velocidad lo hace, cuáles son sus niveles de insulina y de glucosa. Este tipo de aproximación analítica nos permitiría prescindir de eso y tener una muy buena sensibilidad para diagnosticar diabetes gestacional. Y de esa manera no tendríamos que someter a la paciente embarazada a hacer esta prueba tan desagradable y también tan dañina. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que hemos tenido. La verdad es que esta charla tenía como objetivo mostrar cómo es que nacimos como grupo y cómo es que, cuáles son los beneficios que tenemos como científicos de colaborar y generar estas redes para que podamos, desde nuestras diferentes áreas de expertise, generar un producto mucho más acabado, un estudio mucho más prometedor, y generar este súper científico a lo Tony Stark, pero con diferentes cabezas trabajando juntas.
para terminar la charla, quiero presentar a nuestro grupo de trabajo principal, al cual postulamos este proyecto y nos está colaborando, ¿no es cierto?, los profesores que se presentaron al comienzo de esta charla. Este equipo MLab, Machine Learning Applied in Biomedicine, está compuesto por el profesor Enrique Guzmán, que está acá, la doctora candidata Daniela Meniken, quien está siendo de moderadora en esta charla, quien les habla, Juan Araya, y el profesor Andrés Rodríguez, que ya se presentó, que es de la Universidad del Biobío. Y este es nuestro grupo. Esta ha sido la primera charla también que hemos tenido, de muchas que vamos a tener a lo largo del año, en que vamos a ir mostrando nuestro trabajo, y la idea es que se puedan ir generando también instancias de colaboración que se extiendan a lo que es este proyecto. Si hay dentro de la audiencia personas que están interesadas en empezar a aplicar este tipo de herramientas en sus diferentes áreas de trabajo, en sus diferentes áreas de estudio, en sus investigaciones, en los diferentes países de los que tenemos presentes personas en esta charla, son bienvenidos a contactarnos y a poder generar este súper científico a lo Tony Stark, uniendo nuestras diferentes expertise. Muchas gracias por su atención. Disculpen nuevamente por los problemas técnicos que hemos tenido. Y dejo la palabra entonces a nuestra moderadora Daniela Meniken. Muchas gracias, doctor. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios o preguntas en este canal o en la página de Facebook de MLab Sciences. En este momento veo que tenemos 2 preguntas, entonces voy a proceder a leer la primera. Es de Paola Ayala y ella pregunta: ¿qué tipo de variables se pueden utilizar? ¿Discretas, continuas, dicotómicas? Muy buena la pregunta, porque sé la respuesta. La verdad es que dentro de lo que se puede utilizar de todo. Tenemos variables que son continuas, tenemos variables que son discretas, tenemos variables que son categóricas, por ejemplo, presenta o no esta condición, que tenemos que transformar a variable numérica, pero existen muchas estrategias y aproximaciones para hacerlo. Pero básicamente, mientras más información tenemos, mucho más probable es que podamos llegar a buen puerto. ¿Ya? La premisa siempre de este tipo de análisis es que mientras mayor información es, mejor. Si alguien podría tener el miedo de que a lo mejor voy a poner variables de que no son importantes y con eso voy a aumentar el ruido o voy a diluir la información, estos métodos, estos algoritmos matemáticos son muy poderosos y permiten filtrar ese tipo de información. Así que no hay ningún problema en que no hay pecado en agregar más información. Mientras más información hay, mejor. Y de hecho podríamos llegar a descubrir algunas variables que a lo mejor consideramos que no eran importantes, pero que en este patrón multivariado sí aportan a poder predecir una condición. Entonces, por lo mismo, es mejor que sobre información a que falte información. Y no estamos limitados por el tipo de variables que podamos aplicar, porque se puede ocupar algunas estrategias matemáticas para que toda la información pueda ser procesada en un mismo algoritmo. Gracias por la respuesta. También tenemos otra pregunta de Mauricio. Él pregunta si es que hay alguna restricción con respecto a la colección de los datos y, una vez obtenidos los mismos, ¿qué plataformas informáticas son las que se utilizan para su estudio? Bien, la primera parte de la pregunta no la capto muy bien. ¿Alguna restricción con respecto a colección de los datos? O sea, pienso que la restricción sería básicamente lo que la bioética, los comités de bioética, de bioseguridad permitan. No sé si se refiere a algo más que eso. Y respecto a qué plataformas analíticas, qué plataformas informáticas usamos, muchos investigadores que se dedican a esto, que cada uno tiene su software más regalones, por decirlo de una forma. Nosotros trabajamos mucho con MATLAB, trabajamos también con algunos software que son quimiométricos, que son software más amigables con la persona que no tenga mucha experiencia programando. Existen software comerciales que permiten hacer este tipo de análisis y son muy amigables. Entonces, básicamente cada uno usa la herramienta que más le acomoda. Nosotros en particular usamos mucho MATLAB porque nos permite crear nuestros propios programas muy ajustados al problema que estamos abordando. Pero pueden perfectamente comprar un software comercial que es mucho más fácil, que tiene una interfaz interactivo mucho menos árido y que no requiere conocimientos previos de programación. Perfecto. Tal vez para resumir, ¿qué ventajas tiene Machine Learning sobre la estadística tradicional?
Muy buena pregunta. Muchas ventajas. La primera de ellas es que, como lo mencioné al comienzo de la charla, lo que siempre busca el clínico o lo que siempre busca, digamos, la persona que estaba resolviendo un problema es que una variable le entregue la respuesta que quiere. Si eso es así, perfecto. No hay que hacer uso de Machine Learning. Hay un dicho que me gusta mucho, que no tenemos por qué matar a una mosca con una bazooka. La bazooka va a matar a la mosca, de todas maneras, pero si tenemos un matamosca, ¿para qué usar la bazooka? Entonces, si tenemos una sola variable que nos puede resolver un problema, no hay que usar Machine Learning. Ahora, si no existe una variable que nos permita predecir algo, es muy probable que muchas variables en conjunto sí sean capaces de hacerlo, mediante estas correlaciones escondidas. Ese es un escenario en que el Machine Learning es superior. El análisis multivariado es superior al análisis monovariado, univariado. Otro escenario es que a lo mejor una variable sí es capaz de predecir algo, pero no tiene tanta sensibilidad. No tiene un porcentaje de acierto tan confiable. Entonces, en ese caso, el análisis multivariado a través de Machine Learning nos permitiría tener un resultado mucho más sensible, mucho más robusto, con un error mucho menor. Y eso, hay muchos ejemplos de eso, y esa es otra ventaja que presenta. Otra ventaja que presenta el Machine Learning es que a lo mejor si somos capaces de predecir una patología, vamos a hablar específicamente del tema de diabetes gestacional que se hace mediante la PTGO, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, pero a lo mejor somos capaces de predecir esto mucho antes, porque todos estos cambios fisiológicos o fisiopatológicos que se producen, que finalmente conllevan a que haya un problema en el metabolismo de la glucosa, pueden haber comenzado mucho antes, en primer trimestre. De hecho, ya hemos visto en nuestros hallazgos de que así es. En primer trimestre comienzan a haber pequeñas variaciones que no son posibles de ver en análisis estadístico clásico, univariado, pero que a través de estas herramientas multivariadas sí podemos llegar a predecirlo. Entonces tenemos un tercer escenario en que el Machine Learning es más poderoso. Y un cuarto escenario, diría yo, es la capacidad que tiene de poder encontrar variables que están participando en una correlación y que no se sabía antes que participaban. Y también nos ha pasado en diferentes estudios que vemos que hay variables, nos sorprende, hay variables que son muy importantes en predecir una correlación y nunca habíamos sospechado que esa variable estaba relacionada. Y esto nos permitiría encontrar posibles mecanismos de acción de patologías, qué sé yo, cascadas de señalización, nos permitiría entender mejor cómo es el desarrollo de la patología al agregar este actor que es importante, pero que no lo sabíamos antes. Entonces ahí tenemos, no sé si dije 4 o 5 escenarios en los que inteligencia artificial viene a ser superior al análisis estadístico clásico. Súper, muchas gracias, Juan. No veo más comentarios o preguntas del público. Hay muchas felicitaciones y gracias por la presentación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitar a todos los académicos a integrarse a esta transmisión para que hagan algún comentario sobre el tema. Muchas gracias, Daniela. O sea, solamente comentar, digamos, de que agradecer ciertamente a Juan, digamos, su presentación. Me dejó la vara alta con la imagen, ¿cierto? Era Platón y Aristóteles conversando, ¿eh? Para los que no conocen la cultura. Sí. Pero bueno, agradecer porque yo creo que pone un poco en contexto, porque muchos de nosotros somos investigadores y seguramente muchos de los que están conectados estamos con la estadística clásica, ¿cierto? Y por lo tanto esto nos abre un poco las puertas, ¿cierto? Para mirar un poco más allá e incluso tomar datos que seguramente los tenemos guardados ahí porque no dio nada. Entonces tal vez aquí existe la posibilidad de encontrar algo y encontrar ese potencial. Y es la idea un poco de esta serie de charlas, de mostrar esto, ¿cierto? Y que se vea, digamos, lo que se puede hacer. Y por lo tanto, solo dejar la invitación para que en las siguientes presentaciones que tengamos como en estos seminarios web puedan, ¿cierto?, conectarse a través de las diferentes plataformas. Así que dejo abierto el resto, si es que quiere hacer algún comentario final. Yo ya hablé mucho ya, así que no voy a decir más. Estás sin volumen, Andrés. Estás con el desactivado. Ahí lo activé. Bueno, principalmente
yo, al igual que quizás mucha gente que está viendo la charla, comencé hace un par de años a aprender un poco el procedimiento de Machine Learning, no tenía idea, gracias a una tesis de pregrado, o sea, de posgrado. Y ya soy capaz de realizar análisis como inicial solo, por decirlo así. No es, me cuesta entenderlo, pero una vez que uno ya comprende la metodología, como dijo Juan, yo no utilizo MATLAB, porque yo no sé usar MATLAB, pero yo utilizo estos programas amigables, y estos programas amigables que existen permiten hacer análisis de Machine Learning de manera sin tener conocimientos de programación. Entonces, es un mundo que se puede ir abriendo, y yo he colaborado con otras universidades también, por ejemplo, una colaboración con la Universidad de Chile, por decirlo así, y estamos viendo hipertensión pulmonar neonatal, que eso es lo que voy a presentar yo cuando me toque presentar en el curso, y ahí van a ver que esos son datos, como dijo Enrique, que habían sido desechados inicialmente por los investigadores de la Universidad de Chile. Y hicimos un reanálisis de todos los datos y salieron cosas bastante interesantes. Entonces, la idea es ir introduciéndolo a este mundo y tratando de ser lo más colaborativos posible con las personas que quieran trabajar con nosotros y generar una buena red de trabajo. Simplemente eso. Y muchas gracias por asistir. Tal vez algo más que se podría comentar es, aludiendo a una pregunta que hay en los comentarios, de si hemos aplicado esto a alguna otra patología. Entonces, para que la gente vea para qué más podríamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. No sé si respondo yo, profesor Enrique, o quiere responder usted. Bueno, la verdad es que cada uno de nosotros, además de este grupo de MLab que hemos formado, tenemos también nuestras investigaciones o colaboraciones con otras personas externas y hemos aplicado estas herramientas en diferentes patologías. Yo puedo por mi parte hablar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Estamos haciendo algunos experimentos basados, usando mucho esta herramienta de inteligencia artificial para poder entender un poco mejor la enfermedad de Alzheimer. También en el estudio de algunos parásitos o algunos agentes microbianos infecciosos. Estamos colaborando también con otros investigadores internacionales, pero no sé si spoilear esto porque todavía estamos en pleno trabajo, pero sí, lo hemos estado aplicando por lo menos, yo creo que unas 6-7 patologías diferentes, y hay mucho campo todavía en el cual aplicar esto, porque es muy novedoso. Como dije, uno revisa la literatura científica internacional y en los últimos 5 años ha habido un boom, y tenemos todavía mucho por hacer. Y este tipo de proyectos que trae estas herramientas a esta área del planeta, tenemos un campo blanco para cegar. Quizás en otras partes han sido más usadas, en otros países, Brasil, por ejemplo, o en Europa, en Estados Unidos, pero nosotros tenemos que hacer investigación para nuestra gente, para nuestros problemas como país, como Argentina, como Chile. Y tenemos que empezar a usar estas herramientas y hay mucho por hacer, así que cualquier persona que quiera colaborar y quiera aprender, estamos dispuestos para poder hacerlo. Perfecto. ¿Hay algún otro comentario o alguna otra pregunta? Bueno, por mi parte, sí, felicitar a los profesores. Además, los avances, tal como se dice, en realidad en nuestro país, estas investigaciones hoy día en la salud perinatal y la inteligencia artificial son pioneras. Felicitar porque la región del Biobío lidera esta línea de investigación, y bueno, por supuesto que estoy convencida de que al finalizar este proyecto, que ojalá pueda tener también continuidad, podamos tener importantes avances en otras patologías en las que ustedes además ya han empezado previamente a estudiar, como es el síndrome de parto prematuro. Les felicito por aquello, porque realmente es una patología de impacto que hoy día aporta a la mortalidad infantil, lamentablemente. Hoy día ustedes saben que nuestra mortalidad infantil es una de las más bajas del mundo, y que lamentablemente esta mortalidad infantil es producto de la mortalidad dentro de los primeros meses de vida de las criaturas, y eso tiene un impacto importante no solo en las malformaciones, sino que también el parto prematuro. Por lo tanto, todo aquello que pueda impactar en estas estadísticas, en el manejo, en el perfil, en la prevención, usando más allá de las estadísticas tradicionales, sino que herramientas de inteligencia artificial, por supuesto que va a ser un tremendo avance para la salud del país, especialmente la salud perinatal. Eso, así que felicitarles y bueno,
atenta a todas las actividades en conjunto que podamos desarrollar, no solo para la región del Biobío, sino que también un aporte también en colaborativo con la otra universidad que está acá en el norte, que es de Atacama, que también tiene su problemática donde el parto prematuro, por supuesto, también es de impacto. Así que si hay algo que se pudiera ocupar de matriz acá, yo creo que están todas las autoridades, y tanto universitarias como de salud, interesadas en poder aplicar estas matrices. Así que, bueno, felicitarlas y avanzar en todos los otros objetivos que tiene este proyecto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también la oportunidad de que nosotros podamos incorporarnos a esta red para poder estudiar esto por estas técnicas tan novedosas. Y bueno, y una de las cosas que queremos estudiar y que está dentro del proyecto es el diagnóstico precoz de preeclampsia, que es la primera causa de muerte en Latinoamérica, así que creo que eso nos va a ayudar mucho a disminuir esa tasa de mortalidad materna que tanto nos preocupa en nuestra región, ¿no? Así que bueno, eso es solo. Muchas gracias por sus comentarios y por las preguntas. Bien, vamos a cerrar entonces. Agradeciendo a todos por su participación, comenzamos a cerrar este seminario de hoy. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales las fechas de los próximos seminarios web que se incluyen en el proyecto. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, hasta luego.